8. Con mi sistema, puedo incluso domesticar a los dioses hipnosis después de ser enviado a otro mundo debido al error de un dios. Lin Fan obtuvo la capacidad de domesticar. ¿Qué? Mientras genere afecto, ¿puedo domar cualquier cosa? ¿Incluso los dioses? ¿Podría siquiera hacer un harén con este poder? Capítulo 1. Sistema de domesticación. Cuando Lin Fan abrió los ojos, descubrió que estaba tirado en el césped debajo de un árbol en un lugar que no reconocía en absoluto. Lentamente, mientras recuperaba el sentido, miró a su alrededor y se encontró en un prado con este único árbol en el centro y nada más a su alrededor. Mientras miraba a su alrededor, sintió un arrepentido y agudo dolor en la cabeza que le hizo hacer una mueca de dolor y mirar hacia abajo. Al mismo tiempo, podía sentir que había una sensación de entumecimiento que provenía de su cuerpo, por lo que casi no podía moverlos en absoluto. Cuando este dolor llenó su cabeza, se dio cuenta de que no solo le dolía la cabeza, sino también el pecho. Este sentimiento, era casi como si hubiera sido envenenado. ¿Qué estaba pasando aquí? Hace apenas un minuto, había estado cruzando la calle y ahora estaba en medio de la nada. ¿Qué había pasado en ese momento de inconsciencia? Mientras su conciencia se desvanecía una vez más, hubo una voz que apareció de arrepentimiento en su mente. Dim, felicitaciones al anfitrión por desbloquear el Lock Taming System. Dim, se ha detectado veneno en el cuerpo del anfitrión. El sistema ahora desintoxicará el cuerpo del anfitrión. Desintoxicación 10%, desintoxicación 50%, Dim, el cuerpo del anfitrión ha sido completamente desintoxicado. Cuando escuchó estas notificaciones, Lin Fan pudo sentir que el dolor desaparecía de su cuerpo y lentamente comenzó a recuperar la sensación en sus extremidades. Cuando se escuchó la notificación final, todos los malos sentimientos habían desaparecido y su cuerpo volvió a la normalidad. Pero incluso cuando volvió a la normalidad, Lin Fan todavía estaba confundido por esta situación. Mirando a su alrededor, Lin Fan pudo ver que no había nadie en el área. Entonces, ¿de dónde vino esa voz? Después de mirar un rato a su alrededor, Lin Fan preguntó tentativamente. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola anfitrión, bienvenido al Lock Taming System. Di estado para comenzar. Lin Fan de repente saltó cuando escuchó esto, pero todavía no pudo encontrar a nadie a su alrededor cuando miró a su alrededor. Entonces, al final, no tuvo más remedio que decir, estado. En el momento en que lo hizo, apareció una ventana frente a él que lo tomó por sorpresa. La ventana se parecía a la pantalla de estado que encontraría en un videojuego, más bien casi se parecía exactamente al videojuego que había estado disfrutando durante las últimas semanas. Después de volver a sus sentidos, Lin Fan levantó la mano para tocar la pantalla, pero la atravesó sin ninguna resistencia. A medida que se acumulaban más y más pistas y su mente comenzaba a aclararse del aturdimiento en el que había estado, finalmente las había sumado. De alguna manera había muerto y había reencarnado en otro mundo con un sistema, pero eso no tenía sentido. No había hecho nada que justificara su muerte. Había descansado 8 horas completas la noche anterior porque sabía que tenía una reunión ese día, por lo que no podría haber muerto de agotamiento. Se había asegurado de mirar a ambos lados antes de cruzar y no había ningún recuerdo de haber sido atropellado por un camión, por lo que Truth-kun no podría haberlo enviado a otro mundo. ¿Qué lo había matado exactamente? Todo lo que recordaba era que había oscurecido y luego, cuando despertó, estaba en este otro mundo. Al ver que no podía encontrar una respuesta en sus recuerdos, Lin Fan decidió recurrir a la única otra cosa que tenía en este mundo, su sistema. Lin Fan preguntó, ¿sistema, cómo morí? Anuncios de Put Future. Hubo un largo periodo de silencio por parte del sistema antes de que finalmente dijera, anfitrión, antes de decirle esto, acepte este mensaje del dios de la tierra. Luego, sobre la ventana de estado que todavía estaba frente a su cara, apareció un icono de correo. Lin Fan extendió la mano para tocarlo, pero su mano aún así lo atravesó. Al ver esto, Lin Fan preguntó, ¿sistema, cómo lo abro? Anfitrión, controle los menús del sistema con su mente. Lin Fan no pudo evitar preguntar, ¿con mi mente? Sí. Lin Fan no sabía qué decir en respuesta a una respuesta tan definitiva del sistema, así que al final lo intentó. Miró el icono del correo y pensó en abrirlo. Como respondiendo a esos pensamientos, el sobre se abrió de repente y reveló otra ventana emergente, que era un mensaje bastante corto. Lamento haberte matado. Solo las primeras palabras habían dejado completamente atónito a Lin Fan. ¿Qué clase de dios era este? Estaba limpiando mi habitación y accidentalmente dejé caer un rayo que fue lo que te mató.
Un accidente, su muerte había sido un accidente sobre el que no tenía control. Mientras leía esto, Lin Fan no pudo evitar sentirse cada vez más agraviado, así como un poco de odio hacia este dios de la tierra. Porque fue mi error, te envié a otro mundo para que puedas vivir otra vida. Me aseguré de elegir el mejor cuerpo anfitrión para ti y te di la mejor habilidad para que puedas aprovecharla al máximo. Tu segunda vida. Lo siento y adiós. En el momento en que Lin Fan terminó de leer este mensaje del dios de la tierra, lo primero que hizo fue decirle al sistema: «Sistema, ¿puedo denunciar a este dios?». Solo hubo silencio ante esta pregunta. Después de todo, el sistema había sido creado por el dios de la tierra, por lo que, naturalmente, no le daría la opción de denunciarlo. Por otra parte, aunque Lin Fan preguntó esto, ni siquiera sabía a quién podía informar sobre este dios. Después de todo, este era un dios. Lo que Lin Fan no sabía era que la última parte del mensaje del dios de la tierra era en realidad una mentira. El dios de la tierra acababa de elegir casualmente un mundo y le había lanzado una habilidad aleatoria que había encontrado en ruinas a Lin Fan. No sabía en qué cuerpo se reencarnaría Lin Fan y no sabía si la habilidad que le dio a Lin Fan sería siquiera útil. Para él, simplemente estaba barriendo todo debajo de la alfombra, ya que había cometido un error bastante grande. Sin embargo, si nadie se enterara, incluso esperaba que Lin Fan muriera lo antes posible para que su alma realmente entrara en el ciclo de la reencarnación y se olvidara de todo. La única razón por la que no hizo esto anteriormente fue porque había cadenas de karma que se habían formado en el momento en que mató accidentalmente a Lin Fan. Si no hubiera compensado a Lin Fan de alguna forma, la reacción del karma le habría perjudicado más que cualquier castigo que hubiera sufrido por este error. Lin Fan se tomó un minuto para calmarse y aclarar su mente antes de centrar su atención en la ventana de estado. Después de todo, hasta donde él sabía, el mensaje del dios de la tierra era cierto y de hecho le habían dado las mejores estadísticas iniciales posibles. Lin Fan dirigió su atención a la ventana de estado y comenzó a mirarla. Anuncios de Put Future nombre. Lin Fan edad. 16 cultivo. Mortal fuerza. 13 vitalidad. 15 inteligencia. 20 agilidad. 15 Al ver estos números, realmente no significaron nada para él, pero después de preguntarle al sistema, descubrió que un hombre adulto normal promedio solo tendría una estadística de 10 y la mayoría de las veces tendría una o dos estadísticas inferiores a 10. Que Lin Fan tuviera todas las estadísticas por encima de 10, significaba que el cuerpo en el que se encontraba actualmente estaba muy por encima del promedio. Suerte. Menos 10 Luego estaba la quinta estadística, que era como si le vertieran un balde de agua fría sobre él. En realidad fue una estadística negativa. Eso significaba que tenía el doble de mala suerte que una persona normal. Pero pensándolo bien, también tenía sentido ya que lo primero que le pasó al llegar a este mundo fue descubrir que había sido envenenado. Si no hubiera tenido este tipo de suerte, no habría sido así. Raíz espiritual. Raíz celestial de 5 elementos, lisiado, comprensión. Profunda físico. Cuerpo verdadero de 5 elementos. Cuando vio estas partes de su pantalla de estado, inmediatamente entendió lo que estaba sucediendo ya que esta trama era común en las novelas que había leído antes. El anterior dueño de este cuerpo debió ser descendiente de alguna gran familia, pero fue traicionado de alguna manera que le hizo perder su talento innato antes de ser envenenado y abandonado en estas llanuras. Murió a causa del veneno y luego Lin Fan se apoderó de su cuerpo. Este era un recurso argumental muy usado en esas novelas y algo de lo que los lectores se habían aburrido durante mucho tiempo, pero Lin Fan no pudo evitar sentirse lleno de emoción. Después de todo, en lugar de simplemente leer la historia, ahora estaba viviendo la historia. ¿Cómo podría no estar emocionado? Después de todas estas estadísticas básicas, lo único que quedaba era la lista de habilidades que tenía. Habilidades. Toma del indicador de amor, Max, ojo de evaluación, Max, tolerancia al dolor, NVL 9, las dos primeras habilidades estaban bien ya que deberían ser las habilidades que recibió del dios de la tierra, pero la última habilidad le hizo fruncir el ceño. Para tener este nivel de tolerancia al dolor, ¿cuánto había sufrido el dueño anterior de este cuerpo? Como para responder a su pregunta, aparecieron en su mente destellos de recuerdos que estaba seguro de que no tenía antes. Estos recuerdos instantáneamente le hicieron fruncir el ceño más cuando los revisó. Para describirlos simplemente, era demasiado cruel. Se había equivocado en una cosa, el anterior dueño de este cuerpo no era descendiente de una familia numerosa, sino que era el hijo ilegítimo de esa familia. Su talento se descubrió temprano, pero había muchos hijos legítimos en esa familia que estaban celosos de él.
Habían usado sus poderes como legítimos sucesores de la familia para torturar al dueño anterior de este cuerpo, usando todo tipo de torturas atroces sobre el dueño anterior. La única razón por la que el dueño anterior pudo aguantar fue por su madre, pero todo desapareció el día de su 16º cumpleaños. Unos días antes de cumplir 16 años, su madre había perdido repentinamente el favor de su padre y había sido abandonada. Los arrojaron a la leñera en la parte trasera de la mansión y se les ordenó permanecer allí indefinidamente. Las otras dueñas de la mansión vieron su oportunidad y conspiraron contra su madre, matándola el día de su 16º cumpleaños. Al mismo tiempo, no podía correr el riesgo de dejarlo con vida debido a su talento, por lo que también conspiraron contra él, envenenándolo y arrojándolo en estas llanuras. En cuestión de días, la felicidad y la vida del dueño anterior desaparecieron. Lin Fan vio estos recuerdos como un espectador, por lo que no sintió tanta fuerza por ellos, pero también podía sentir un poco de emoción por parte del anfitrión anterior. Después de un momento de silencio, Lin Fan juntó sus manos y cerró los ojos antes de decir: intentaré vengarme de ti si es posible, pero no puedo prometerte nada. Espero que esto al menos te ayude a descansar un poco. Más fácil. Luego, como en respuesta a esto, hubo un poco de calidez que apareció en su corazón. Este debería haber sido el mensaje final del anfitrión anterior. Capítulo 2 Conejo de nieve. Página. Después de esto, Lin Fan centró su atención en las otras dos habilidades. Podía entender la habilidad Appraisal Eye ya que era una habilidad muy común en novelas y animes. Pero en cuanto a la primera habilidad, Logauge Taming, no podía entenderla en absoluto. Podía entender cuál era la palabra domesticar, pero la parte del indicador de amor lo hizo perder por completo. Incluso la descripción de la habilidad que le dio el sistema todavía era confusa. Toma del indicador de amor, Max. Puede usarse para domesticar cualquier cosa siempre que el indicador de amor por el objetivo haya alcanzado una cierta cantidad. Los objetivos con una mentalidad más fuerte requerirán un mayor afecto antes de ser domesticados. ¿Afecto? Eso significaba que tendría que hacer que todo lo que estuviera domesticando se enamorara de él antes de poder domesticarlos. ¿Pero y si eran hombres? Él no se balanceó de esa manera, aún así, no tenía sentido quedarse aquí por más tiempo ya que este era un lugar sin nada que necesitara para sobrevivir. Ya había pasado suficiente tiempo sentado allí aturdido y el tiempo no iba a detenerse para él. Si no hacía un movimiento y encontraba algo de comida y refugio, tal vez ni siquiera podría pasar la noche. Lin Fan se levantó y miró a su alrededor, pero como no había nada a la vista, finalmente decidió empezar a caminar en una dirección aleatoria. Cuando empezó a caminar, descubrió que este cuerpo era mucho más atlético que su antiguo cuerpo en la Tierra. Su antiguo cuerpo en la Tierra no podría haber sido considerado fuera de forma, pero este cuerpo tenía especificaciones demasiado altas para compararlo. Sin embargo, esto era de esperar ya que era un cuerpo que tenía estadísticas superiores al promedio. Después de caminar durante aproximadamente un minuto, Lin Fan comenzó a adaptarse a este cuerpo y comenzó a correr a una velocidad que superó con creces la velocidad de su antiguo cuerpo. Corría a una velocidad que incluso podría rivalizar con los mejores atletas de la Tierra. Sin mencionar que después de correr durante 5 minutos a esta velocidad, descubrió que no se quedó sin aliento en absoluto. Actualmente corría a unos 25 km por hora, que era aproximadamente el promedio que corrían los mejores atletas velocistas cortos, por lo que solo le tomó un poco más de 10 minutos correr alrededor de 5 kilómetros, que era la distancia que le tomaría. Que algo esté fuera de la vista. Mientras corría, comenzó a ver aparecer un pequeño punto en el horizonte que lentamente se convirtió en un grupo de árboles en la distancia. A medida que se acercaba cada vez más, ese parche se hizo más y más grande hasta convertirse en un bosque entero. Una vez que Lin Fan llegó al borde del bosque, dejó de correr y comenzó a explorar el área. Después de todo, si bien los bosques tenían los elementos necesarios para que él sobreviviera, eso no significaba que serían seguros ya que los bosques también estaban llenos de animales salvajes. Sin mencionar que, según sus recuerdos, este era un mundo de cultivo, lo que significaba que seguramente también había cosas como bestias espirituales que deambulaban por el bosque. Sin encontrar un lugar seguro al que ir, equivaldría a entrar en la guarida de los leones. Así, caminó por el borde del bosque hasta que finalmente encontró un sendero que conducía al bosque. Este camino en realidad conducía a través de las llanuras en las que acababa de estar, pero como estaba a cerca de 1 kilómetro de distancia y estaba oculto por la hierba alta, no había podido verlo.
Sin embargo, este camino fue claramente creado por el hombre, lo que significaba que mientras lo siguiera, podría llegar a una civilización humana. Anuncios de Put Future. Si bien todavía había problemas como no tener dinero, por ahora, se ocuparía de ellos cuando surgieran. Después de todo, a veces preocuparse demasiado significaba que no se haría nada. Entonces, sin dudarlo, Lin Fan emprendió el camino. Comenzó a caminar solo para estar seguro, pero después de caminar unos minutos por el sendero y confirmar que no había nada que temer, comenzó a moverse cada vez más rápido hasta estar corriendo nuevamente. Corrió durante una hora completa y todavía no pudo llegar al final del camino, pero se detuvo a mitad del camino. Mientras corría, Lin Fan de repente sintió que la temperatura en el área bajaba y no pudo evitar detenerse. Cuando se detuvo y miró alrededor del área, descubrió que había un fuerte olor a sangre en el aire. No estaba seguro de dónde venía ese olor, pero estaba seguro de que no venía del camino, así que comenzó a mirar a los lados del camino. Finalmente pudo encontrar algunas motas de sangre que conducían al bosque. Siguiendo este rastro de sangre, Lin Fan sintió que el aire a su alrededor se volvía más y más frío hasta que pudo ver su aliento en el aire. A pesar de que hacía más frío y solo vestía una sencilla bata anzú, descubrió que no sentía tanto frío como debería. Este cuerpo realmente era mucho más fuerte que el anterior, por lo que realmente tenía que agradecer al dios de la tierra por elegirlo para él. Después de un minuto de caminata, Lin Fan llegó al final del rastro de sangre donde encontró un conejo blanco como la nieve tirado en un charco de su propia sangre. Al principio Lin Fan pensó que el conejo que yacía allí estaba muerto ya que tenía los ojos cerrados y no parecía respirar, pero cuando se acercó, el conejo de repente abrió los ojos y lo miró con una mirada hostil. Lin Fan podía adivinar que el frío a su alrededor provenía de este pequeño conejo en el suelo, lo que significaba que debería ser algún tipo de bestia espiritual. Las bestias espirituales eran bestias que estaban en el mismo nivel que los cultivadores, no eran cosas a las que los mortales como él deberían acercarse. Pero al ver el aspecto del conejito tirado en un charco de su propia sangre, no pudo evitar sentir lástima por él. Al final, se acercó lentamente al conejito mientras levantaba las manos para demostrar que no tenía intención de hacer daño. Si el conejito hubiera podido moverse, habría atacado, pero estaba demasiado débil para mover siquiera una sola pata, sin mencionar atacar. Lo único que podía hacer era mirar a Lin Fan con esa mirada cautelosa. Una vez que se acercó lo suficiente, apareció una ventana emergente frente a él, saltando del conejito. Conejo de nieve. Bestia mágica de grado 1 nivel 1 PS. 5, 45 MP. 0, 100 fuerza. 6 vitalidad. 14 agilidad. 20 anuncios de Put Future inteligencia. 30 habilidades innatas. Aura de escarcha habilidades. Tiro de hielo, espejo de hielo, ventisca un conejo de la tierra de la magia imbuido del poder del hielo. Las leyendas dicen que es descendiente de los conejos de la luna. Afecto. -10, cauteloso. En el momento en que Lin Fan vio aparecer esta ventana frente a sus ojos, no pudo evitar parpadear y luego parpadear nuevamente para confirmarlo. Había muchos términos con los que no estaba familiarizado y que de repente aparecieron frente a él. Bestia mágica. Tierra de magia. Niveles. Afecto. Bueno, no el último ya que supuso que la parte de afecto estaba relacionada con su otra habilidad, pero el resto eran términos nuevos para él. Hasta donde él sabía, este era un mundo de cultivo y el cultivo era la única forma de ganar poder. Nunca antes había oído hablar de nadie que usara magia en este mundo. ¿Podría ser que este mundo de cultivo no fuera el único mundo que estaba presente? Había oído hablar de esto antes. Esto era como en esas novelas de cultivo donde había diferentes reinos menores con diferentes métodos de entrenamiento. No sería extraño que existiera un reino mágico. Eso significaba que su sueño de que un búho le entregara su carta de aceptación, su sueño de convertirse en mago no era solo un sueño. Después de entregarse un poco a sus pensamientos, Lin Fan volvió a la realidad cuando recordó que todavía estaba el conejo de nieve que estaba muriendo en un charco de su propia sangre. Se acercó al conejito y descubrió que tenía 2 grandes cortes en las patas de los que había estado saliendo sangre. La cantidad de sangre que el conejito había perdido ya estaba en un nivel peligroso y si no lo detenía, seguramente moriría. Sin embargo, Lin Fan no se sentía bien con las posibilidades de supervivencia del conejito en primer lugar. Aún así, había decidido ayudarlo, así sería una buena persona hasta el final. Pero cuando estaba a punto de ayudarlo, se dio cuenta de que había un problema. No tenía nada con qué ayudarlo.
Él mismo, o más bien el anterior dueño de este cuerpo, había sido arrojado en medio de la nada después de haber sido envenenado y no le habían dado nada ya que esperaban que muriera. Sin suministros médicos, ¿cómo se suponía que iba a salvar al conejito? Luego, mirándose las manos, o más bien los brazos, de repente tuvo una idea. Sin dudarlo, Lin Fan rasgó las mangas de su ropa para crear vendas y ropa que usó para presionar las heridas sangrantes del conejito. Lin Fan estaba muy contento de haber inscrito en esas clases de primeros auxilios en la escuela secundaria. Si no lo hubiera hecho, realmente no habría sabido qué hacer. El conejito hizo una mueca y reveló una mirada aún más llena de odio al principio, pero luego se dio cuenta de lo que Lin Fan estaba haciendo y la cautela en sus ojos reducida. Todavía estaba atento a Lin Fan, pero al menos podía decir que Lin Fan estaba tratando de ayudarlo. Después de ver que el sangrado disminuía, Lin Fan rápidamente corrió hacia el río que estaba al lado de ellos y empapó algunas de las tiras en agua clara. No estaba seguro de si el agua del río estaba limpia, pero al menos esta agua corriente sería más limpia que un charco de agua estancada. Una vez que tuvo estas tiras mojadas, se acercó al conejito y lo ayudó a limpiar sus heridas antes de vendarlas. Cuando terminó, vio que el HP del conejito ya había bajado a 2,45, por lo menos, todavía estaba vivo. Fue en este momento que apareció otra ventana emergente. Capítulo 3 Paquete de inicio. El conejo de nieve está lleno de gratitud hacia ti. El afecto ha aumentado en 15. Lin Fan se sorprendió al ver esta ventana emergente, pero también se sintió aliviado. Le preocupaba que el conejo de las nieves lo atacara si él lo ayudaba, pero al menos parecía que su buena voluntad había sido apreciada. Una vez que se curaron las heridas del conejo de las nieves, Lin Fan se lavó las manos y secó el sudor de la frente mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Por ahora, parecía que la condición del conejo de nieve era estable, pero eso no significaba que ya se hubiera solucionado todo. El conejo de nieve todavía estaba débil y no podía moverse, sin mencionar que el charco de sangre a su alrededor ciertamente atraería atención no deseada. El conejo de nieve tuvo la suerte de que Lin Fan lo encontrara primero. Si hubiera sido otra bestia, podría haber convertido este conejo de las nieves en una pequeña comida de inmediato. Entonces, lo primero que Lin Fan tuvo que hacer fue salir de esta área y encontrar un lugar seguro para cuidarlo hasta que recupere la salud. Pero ahí también estaba el problema. Si abandonaba esta zona, dejaría una fuente de agua limpia que sin duda era una parte crucial para su supervivencia. Si abandonara este río, no había garantía de que pudiera encontrar otra fuente de agua limpia tan fácilmente. Pero si no abandonaba este río, entonces el problema sería que perdería el camino. Si solo seguía el río y se desviaba del camino, eso significaría perder el rastro de este camino, que era su único camino hacia la civilización. Si tenía que encontrar la civilización por su cuenta sin el camino, quién sabía cuánto tiempo le llevaría, así que se vio obligado a esta situación en la que tenía que elegir uno de los dos, pero entonces Lin Fan miró atentamente tanto el río como el camino y descubrió que estaban paralelos entre sí. Parecía que si iba directamente desde donde estaba actualmente, podría realizar un seguimiento de ambos. Por supuesto, hacer esto significaba que tendría que caminar por el bosque, con su terreno irregular y ramas alrededor, pero aún así era mejor que la alternativa de tener que elegir entre las dos opciones. Entonces Lin Fan se inclinó y reconoció con cuidado el conejo de nieve. Esta vez, el conejo de las nieves no lo fulminó con la mirada, sino que miró a Lin Fan con una mirada curiosa. Cuando sintió que no había hostilidad proveniente de Lin Fan, se relajó y permitió que Lin Fan lo reconociera. El conejo de nieve se conmueve con tu cálido toque. El afecto ha aumentado en 1. Cuando vio esta ventana emergente, Lin Fan no pudo evitar mirar al conejo de nieve nuevamente para activar su ojo de evaluación. Saltándose la mayoría de las otras líneas, sus ojos se posaron en la única línea que le importaba. Efecto 6. Curioso. Lin Fan estaba un poco confundido sobre por qué se consideraba curioso, pero al menos era mejor que el estado cauteloso de antes. Atravesando el bosque, Lin Fan lentamente se abrió paso entre los árboles. Para su sorpresa, no había tantos arbustos en el suelo, por lo que era bastante fácil caminar por este bosque. Después de moverse durante aproximadamente una hora, encontró un claro que tenía un buen espacio abierto para un fuego y suficiente cobertura para hacer un refugio, por lo que decidió acampar aquí para pasar la noche ya que el sol también comenzaba a ponerse. Como no tenía nada, no tenía forma de saber la hora, pero sabía que no quería estar deambulando cuando oscureciera.
No le tomó mucho tiempo encontrar suficientes palos para construir una fogata y durante ese tiempo, tuvo la suerte de encontrar algunas bayas que parecían comestibles, por lo que no necesitaba preocuparse por la comida. Anuncios de Put Future. Después de tomarse el tiempo para montar el campamento, Lin Fan se sentó a alimentar y dar de beber al conejo de nieve que había escondido dentro del refugio improvisado que había hecho. El conejo de nieve olió las bayas antes de levantar la cabeza para darles un mordisco y luego tomar un sorbo del agua que Lin Fan le ofreció en un plato de corteza improvisado. Después de hacerlo, apareció otra ventana emergente frente a Lin Fan. El conejo de las nieves se conmueve por tu amabilidad. El afecto ha aumentado en 15. Luego, justo después de eso, apareció otra ventana emergente. Se ha detectado el objetivo para domesticar. ¿El anfitrión desea domesticar al conejo de las nieves? Lin Fan se sorprendió al ver esto, pero también le ayudó a comprender finalmente cuál era su habilidad Lobgao Getamin. Parecía que mientras pudiera elevar el afecto de un objetivo por encima de cierto nivel, podría domesticarlo con su habilidad. Pero en cuanto a qué tan alto necesitaba elevar el afecto, no estaba seguro. Solo sabía que, según su habilidad, dependía de la fuerza de voluntad del otro lado. Este conejo de nieve estaba debilitado, por lo que a Lin Fan no debería costarle mucho domesticarlo, razón por la cual probablemente había podido domesticarlo con tan poco afecto. Después de todo, su afecto actual con Snow Rabbit era solo 21. Después de un momento de pausa para pensar en esto, Lin Fan dijo en su mente: domínalo. Tan pronto como dijo esto, apareció una capa de luz alrededor del conejo de nieve que también desapareció tan pronto como apareció. Luego, después de que la luz desapareció, se agregó una nueva línea al estado del conejo de nieve. Conejo de nieve. Bestia mágica de grado 1 propietario. Lin Fan nivel 1 PS. 10, 45 PM. 10, 100 fuerza. 6 vitalidad. 14 agilidad. 20 inteligencia. 30 habilidades innatas. Aura de escarcha habilidades. Tiro de hielo, espejo de hielo, ventisca anuncios de Put Future. Un conejo de la tierra de la magia imbuido del poder del hielo. Las leyendas dicen que es descendiente de los conejos de la luna. Afecto. 21, de confianza. Después de que la luz se desvaneció del conejo de nieve, este se acarició con la nariz en el pecho de Lin Fan como si algo hubiera cambiado repentinamente su opinión sobre Lin Fan. Sin embargo, Lin Fan no tuvo tiempo de preocuparse por eso ya que el sistema aún no había terminado de enviarle notificaciones. En el momento en que el conejo de nieve terminó de domesticarse, apareció otra ventana emergente frente a Lin Fan. El anfitrión ha domesticado con éxito a una mascota. El anfitrión ahora recibirá un paquete de inicio. Felicitaciones al anfitrión por domesticar a la primera mascota, aunque solo sea un conejito. Después de la notificación, la voz del sistema sonó y el rostro de Lin Fan no pudo evitar oscurecerse un poco cuando escuchó el sarcasmo en su voz. Aún así, Lin Fan lo ignoró y preguntó: «Sistema, ¿qué es este paquete de inicio?» Anfitrión, el nombre es muy claro. Por favor, no haga preguntas sin sentido en el futuro. 3 líneas negras aparecieron en la cabeza de Lin Fan. Fue en parte culpa suya por hacer una pregunta tonta, pero aún así estaba atónito de que su sistema respondiera de esa manera. Aún así, fue suficiente para responder su pregunta, por lo que preguntó: ¿dónde encuentro este paquete de inicio? Anfitrión, busque en su inventario. Lin Fan casi podía sentir que el sistema le ponía los ojos en blanco a través de estas palabras, miró por el rabillo del campo de visión y descubrió que efectivamente había un botón de inventario allí. Centrándose en ese botón por un momento, apareció otra pantalla que era como un sistema de inventario en el juego, sin embargo, estaba completamente vacía excepto por un elemento. Era el Starter Pack que acababa de recibir. Con sus ojos y sus pensamientos, eligió el Starter Pack antes de decidir abrirlo. Inmediatamente aparecieron muchas más notificaciones. Se ha abierto el paquete de inicio. Se han recibido los siguientes elementos. Paquete de cultivo básico, técnica de cultivo básica, tarjeta aleatoria X5, espacio de almacenamiento para mascotas. A continuación estaban las diversas descripciones de los diferentes elementos que le acababan de dar. Paquete de cultivo básico. Aumenta el cultivo del usuario en un nivel en el reino de reunión de Ki. Técnica de cultivo básica. Proporciona una técnica de cultivo básica. Limitado al reino de reunión de Ki. Tarjeta aleatoria. Activará aleatoriamente una carta de efecto cuando sea necesario. No puede ser activado por el usuario, solo puede activarse automáticamente cuando el usuario está en peligro. Espacio de almacenamiento de mascotas.
Crea un espacio al que solo el anfitrión puede acceder para almacenar mascotas. El tamaño del espacio será de 100 m² y se puede usar para almacenar cualquier cosa que el anfitrión quiera guardar dentro. Los ojos de Lin Fan se iluminaron cuando terminó de leerlos. Realmente era algo especial tener un sistema, las primeras 3 cosas no eran tan especiales, pero la última definitivamente era algo que nadie más en este mundo tendría. Era un subespacio personal al que podía entrar libremente y almacenar cosas. Cosas como esta siempre serían raras en mundos de cultivo como este. Entonces, sin dudarlo, Lin Fan activó los 3 elementos que podía activar. Los 2 primeros fueron simples, le dieron la técnica de recolección de ki espiritual y elevaron su cultivo a un nivel, permitiéndole convertirse en un verdadero cultivador. El espacio de almacenamiento para mascotas le dio una sensación diferente. En el momento en que se activó, fue como si algo se hubiera conectado a él y con un solo pensamiento, pudo abrir un portal frente a él. Capítulo 4 Bandidos. Por supuesto, abrió el portal porque tenía curiosidad sobre cómo era el llamado espacio de almacenamiento de mascotas. El portal que apareció era igual al que había visto en el juego Diablo, un círculo azul que no conducía a ninguna parte. Intentó mirar a través de él para ver qué había al otro lado, pero todo lo que vio fue el azul del portal frente a él. Al ver que este era el caso, Lin Fan decidió confiar en el sistema ya que hasta ahora no lo había guiado mal. Metió la cabeza en el portal y cuando salió al otro lado, lo primero que vio fue el vasto vacío frente a él. No había nada allí, solo era completa oscuridad la que se extendía frente a él. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, descubrió que efectivamente había algo en este espacio. Había una isla flotante en este vasto vacío que tenía aproximadamente el tamaño de 2 campos de fútbol colocados uno al lado del otro. Luego, cuando miró hacia arriba, vio que había una bola de luz flotante que proporcionaba luz solo a este espacio. La luz que provenía de la bola de luz flotante no traspasó los límites de la isla flotante. En las islas flotantes, solo había hierba que cubría el suelo y nada más. Las islas no eran más que campos flotantes sin seres vivos entre ellas. Lin Fan atravesó todo su cuerpo y caminó por los campos, pero no le tomó mucho tiempo llegar al final ya que solo era un espacio de 100 m². Una vez que estuvo en el borde de la isla, miró hacia abajo y todo lo que pudo ver fue la oscuridad del vacío. Después de acostumbrarse a este espacio, Lin Fan volvió a salir y trajo al conejo de nieve al espacio. El conejo de nieve todavía estaba por sus heridas, pero en el momento en que fue llevado al espacio, fue como si le hubieran inyectado esteroides y se llenó de energía. El conejo de nieve saltó de los brazos de Lin Fan y aterrizó en la suave hierba, rodando sobre ella como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. A Lin Fan le preocupaba que sus heridas volvieran a abrirse, pero cuando miró sus piernas, se sorprendió. El jugo de la hierba que el conejo de nieve hacía rodar cubría las heridas como si fuera una medicina y se estaba curando a un ritmo visible. Lin Fan inmediatamente preguntó mentalmente: «Sistema, ¿qué está pasando aquí?» Anfitrión, el espacio de almacenamiento de mascotas tiene la capacidad de curar mascotas que aumenta con el nivel del espacio de almacenamiento de mascotas. Lin Fan se sorprendió al escuchar esto, pero también se emocionó porque definitivamente era algo bueno para él. Ya podía ver la curación de la herida en el nivel 1, entonces, si el espacio de almacenamiento de mascotas estuviera al máximo, ¿no podría curar a las mascotas gravemente heridas en cuestión de minutos? Entonces Lin Fan no pudo evitar preguntar: «Sistema, ¿el espacio de almacenamiento para mascotas tiene otras habilidades? ¿Como la capacidad de hacer que las mascotas no necesiten agua ni comida?» El sistema respondió de inmediato: «Anfitrión, alimente adecuadamente a sus mascotas. No haga que el sistema se comunique con PETA». Lin Fan no supo qué decir en respuesta a esto ya que sabía que el sistema era correcto, pero no pudo evitar murmurar: ¿existe siquiera PETA en este mundo? Anuncios de Put Future, pero aún así, supo valorar lo que tenía. Dado que este espacio de almacenamiento de mascotas ya podía almacenar mascotas y curarlas, eso ya era suficiente para considerarlo una trampa. Entonces Lin Fan comenzó a preguntarse si podría traer algo más al espacio. Dejando al conejo de las nieves revolcándose en la hierba, Lin Fan salió del espacio a través del portal y recogió las bayas y el agua que había dejado afuera antes de llevarlas al espacio. Como esperaba, las bayas y el agua lo siguieron sin ningún cambio. Parecía que este espacio no solo podía usarse para guardar a sus mascotas, sino que incluso podía usarlo para almacenar artículos. En pocas palabras, este espacio era un mundo pequeño para que él pudiera desarrollarse como quisiera.
¿Significaba eso que incluso podría traer semillas y plantar árboles aquí? ¿O podría incluso construir una casa en este lugar? Había muchas posibilidades diferentes que llenaron la mente de Lin Fan, pero mientras pensaba en ellas, de repente bostezó. Se dio cuenta de lo cansado que estaba después del día que había pasado, así que sin pensar mucho en nada más, Lin Fan decidió irse a dormir. El único problema era que no tenía nada con qué abrigarse mientras dormía. Lo habían arrojado solo al desierto porque lo habían dejado morir, así que, por supuesto, no pensarían en su comodidad ni le arrojarían una manta. Pero cuando Lin Fan se sentó allí por un momento, se dio cuenta de que no tenía frío en absoluto en comparación con cuando estaba fuera de este espacio. Era como si este espacio tuviera su propio sistema de calefacción y lo mantuviera a una temperatura perfecta para él. Incluso si no tuviera una manta, no se enfermaría si tuviera que dormir en el campo. Entonces, al final, Lin Fan tomó el conejo de nieve antes de acostarse para irse a dormir. Cuando el conejo de nieve sintió que alguien lo recogía, abrió un poco los ojos para ver quién era. Sin embargo, cuando vio que era Lin Fan, no le importó y volvió a cerrar los ojos. Lin Fan rápidamente se quedó dormido porque este día había sido agotador para él. Cuando despertó, sintió una suave pata abofeteando su rostro. Al abrir los ojos, vio la linda patita caer sobre su rostro nuevamente. Anuncios de Put Future fue una bofetada, pero realmente no dolió ya que lo único que intentaba era despertarlo. Lin Fan se sentó después de ser despertado por el conejo de nieve que se había despertado y quería escaparse del alcance de Lin Fan. Después de abrir los brazos y dejar ir al conejo de nieve, Lin Fan miró a su alrededor antes de recordar que estaba en su espacio de almacenamiento de mascotas. Tomó un poco del agua que trajo consigo para refrescarse antes de abrir el portal de regreso para salir de este espacio. Sin embargo, antes de irse, abrió el estado del Snow Rabbit y descubrió que su HP ya había sido restaurado a 30-45. Lo más probable es que se cure por completo en tan solo un día más de permanecer en el espacio de almacenamiento de mascotas. Incluso pudo ver que la herida se había cerrado en su mayor parte, y solo quedaba un poquito de rojo en la piel. Así que lo dejó en el espacio de almacenamiento de mascotas para que se curara mientras salía a comprobar qué hora era. Cuando salió, vio que el sol ya estaba saliendo por el este y el bosque a su alrededor se estaba iluminando lentamente. El fuego que había creado anoche ya se había extinguido, pero no podía ver ninguna huella de bestia en el suelo, así que eso debe haber significado que había durado lo suficiente como para mantener alejadas a las otras bestias. Después de tomarse un momento para orientarse, Lin Fan pensó en qué hacer hoy. Mientras pensaba, de repente escuchó una voz resonando en el bosque. En el momento en que escuchó esta voz, inmediatamente se agachó y se volvió en la dirección de la voz. Mientras escuchaba atentamente, escuchó el sonido de cascos de caballos y ruedas de carruajes provenientes del camino. Se dirigió hacia el costado del camino, escondiéndose detrás de un arbusto mientras miraba en la dirección de donde provenían los sonidos. No vio nada de inmediato, pero pronto había un carruaje de caballos con varios hombres grandes a su alrededor que venía por el camino. Según la forma en que iban vestidos y las armas que llevaban, Lin Fan pudo darse cuenta de inmediato de que no eran buenas personas. Lo más probable es que no fuera una buena idea que se fijaran en él, entonces Lin Fan se agachó en ese arbusto e hizo el menor ruido posible, esperando a que pasaran. A medida que se acercaban, podía escuchar con mayor claridad la conversación que estaban teniendo. Si no fuera porque dejaste que ese conejo de las nieves se escapara, no estaríamos en este lío. La persona que claramente se parecía al líder le gritó a uno de los hombres a su lado. Ese hombre tenía una expresión incómoda en su rostro, pero luego dijo, ¿no está bien? Al final conseguimos los productos para el joven maestro Shen. No importará una vez que los entreguemos, ¿verdad? El jefe miró a esa persona y gritó, si no fuera porque te equivocaste en primer lugar, ¿habríamos tenido que hacer todo este trabajo extra? Si no fuera por ti, ya me estaría divirtiendo. El burdel en lugar de tener que trabajar toda la noche. El subordinado reveló una sonrisa halagadora y dijo, bueno, jefe, conozco a una buena chica a la que puedo presentarle cuando regresemos. Tiene grandes ventajas que estoy seguro que le encantarán. El jefe reveló una sonrisa lasciva y dijo, tú eres quien lo dijo. Si no cumples tu palabra, verás cómo te cuido. El grupo de bandidos continuó por el camino, pasando por el arbusto en el que estaba sentado Lin Fan. Parecía que estaban a punto de pasar junto a él sin ningún problema, pero entonces se escuchó una voz detrás de Lin Fan.
Podía escuchar el sonido de un arma colocada en su espalda y el leve golpe de la punta de algo cuando una voz dijo: parece que tenemos una pequeña rata escondida aquí. Capítulo 5. Héroe salvando la belleza. 1. Lin Fan sintió un escalofrío recorrer su espalda en el momento en que escuchó esta voz, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que lo peor que podía hacer en esta situación era entrar en pánico porque la persona que sostenía un arma en su espalda literalmente tenía su vida en sus manos. Si quisieran matarlo, no haría falta ningún esfuerzo. Después de una pausa, Lin Fan levantó la mano y dijo: ¿puedes dejarme ir? No vi nada. Hubo una risa que vino detrás de él antes de que la misma voz dijera: levántate y camina hacia adelante. Lin Fan no tuvo más remedio que obedecer, así que se levantó y salió a la carretera. La persona detrás de él lo siguió antes de gritar: oye jefe, encontré una rata aquí. Cuando gritó, el carruaje de caballos que estaba casi fuera de la vista de repente se detuvo y giró, trayendo de regreso a todos los bandidos de aspecto aterrador. La persona que había estado detrás de Lin Fan todavía tenía su arma en la mano, pero ya no estaba justo detrás de él, poniendo la punta de la espada contra su espalda. Después de que todos los bandidos regresaron, la persona detrás de Lin Fan le dijo al jefe con una sonrisa: jefe, mire la rata que encontré. ¿Qué cree que deberíamos hacer con él? Los ojos del jefe recorrieron a Lin Fan antes de decir: no está mal, no está mal. Probablemente podamos conseguir un buen centavo por este. Lin Fan tenía una buena idea de lo que querían decir con eso, así que no pudo evitar decir: espera, estaba de paso y no quiero hacerte daño. ¿Qué tal si me deja ir? El jefe miró a Lin Fan con una sonrisa y dijo: entonces, ¿qué tal si pagas un peaje y te dejo ir? La expresión de Lin Fan no pudo evitar ponerse fea cuando dijo: realmente no tengo dinero encima en este momento. ¿Qué tal si te escribo un pagaré y te pago más tarde? El jefe negó con la cabeza y dijo: parece que no funcionará si no te damos una lección primero. Luego giró la cabeza hacia el subordinado con el que había estado hablando antes y le dijo: dale una lección, pero asegúrate de no rascarle la cara. Venderá menos si dañas el producto. El subordinado ascendió antes de desenvainar su espada. La persona detrás de Lin Fan se apartó del camino, regresando al grupo principal y entregando el control de Lin Fan a este otro hombre. El subordinado se acercó con la espada en alto y una sonrisa maliciosa en su rostro mientras decía: ahora, deja que el hermano mayor te enseñe lo que sucede cuando no sabes cómo apreciar las oportunidades que se te presentan. Al verlo avanzar con la espada en alto, Lin Fan supo lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, para alguien como él, que venía de una era regida por la ley y que nunca antes había visto peleas reales, comenzó a entrar en pánico en el momento en que se enfrentó a esta situación. Lin Fan dio un paso atrás y dijo con una expresión de pánico en su rostro: no vengas aquí. El subordinado se humedeció los labios y dijo: no te preocupes, seré amable. Nos divertiremos juntos. Después de decir esto, de repente cargó hacia adelante con la espada levantada como si estuviera a punto de cortar con ella. Lin Fan vio esto e inmediatamente entró en pánico, retrocediendo mientras agitaba los brazos en el aire. En su momento de pánico, uno de sus brazos agitados voló hacia el subordinado que cargaba contra él en un movimiento de bofetada. El subordinado vio esto y reveló una sonrisa mientras comenzaba a moverse fácilmente para esquivarlo. Mientras el brazo de Lin Fan volaba por el aire, hubo un rayo de luz azul que de repente se reunió alrededor de su brazo. En el momento en que apareció el rayo de luz azul, su mano de repente comenzó a moverse más rápido. El subordinado se sorprendió cuando lo vio por primera vez, pero esa mirada de sorpresa rápidamente se convirtió en una mirada de sorpresa. Anuncios de Put Future. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Lin Fan ya estaba frente a él. Levantó su espada para interceptarlo, pero eso tampoco ayudó. La tenue luz azul alrededor del brazo de Lin Fan actuó como una armadura cuando chocó con la espada, creando el sonido del metal chocando entre sí. Luego, frente a los ojos sorprendidos del subordinado, la espada se partió limpiamente por la mitad y la mano de Lin Fan continuó hacia adelante, apuntando directamente a la cara del subordinado. Se movió tan rápido que el subordinado no pudo esquivarlo a tiempo, golpeándolo justo en la cara antes de enviarlo volando por el aire como un corte al que le cortaron los hilos. Este subordinado continuó volando por el aire, pasando junto a los bandidos y el carruaje de caballos hasta que se estrelló contra un árbol al costado de la carretera. El árbol se partió, pero no cayó y el subordinado cayó al suelo, creando un charco de sangre debajo de él. Solo hubo silencio en el aire mientras todos los bandidos miraban en estado de shock con la boca bien abierta.
Ninguno de ellos pudo creer lo que acababan de ver. En cuanto al propio Lin Fan, había cerrado los ojos presa del pánico, por lo que no tenía idea de lo que acababa de suceder. Acababa de sentir su mano hacer contacto con algo. Después de unos segundos, Lin Fan abrió lentamente los ojos y se volvió para mirar hacia adelante. Lo primero que vio fueron los bandidos mirándolo en estado de shock. Lo segundo que vio fue el cuerpo ensangrentado del subordinado que había sido estrellado contra el árbol. Al mirar su mano, vio la sangre que la manchaba y murmuró para sí mismo: ¿hice eso? Después de tomarse unos segundos para aclarar todos los hechos, Lin Fan sintió una fuerte sensación de incomodidad. Fueron náuseas mezcladas con la sensación de haber sido arrojado a un balde de agua fría. Como alguien que provenía de la sociedad de la Tierra gobernada por la ley, Lin Fan era alguien que nunca antes había estado en una pelea, y mucho menos había matado a alguien. El mundo parecía girar a su alrededor y no pudo evitar murmurar para sí mismo: maté a alguien, voy a ir a la cárcel. En voz baja, continuó susurrando esto una y otra vez antes de que de repente sintiera un dolor punzante en la cabeza. Era como si su cabeza fuera una nuez y alguien estuviera tratando de romperla para llegar a la dulce carne de la nuez del interior. Mientras Lin Fan atravesaba lentamente su colapso mental, hubo notificaciones que de repente aparecieron frente a sus ojos. Eran notificaciones del sistema que había detectado su estado anormal. Se han detectado niveles anormales de estrés en el huésped. Los niveles de estrés han alcanzado un nivel peligroso. El anfitrión ha sido designado para encontrarse en un estado crítico. Ahora se utilizará una tarjeta aleatoria para ayudar al anfitrión a superar este período de peligro. Se ha consumido la tarjeta aleatoria X1. Buscando la tarjeta adecuada para ayudar al anfitrión. Buscando, se ha encontrado la tarjeta de efectos correcta. La tarjeta ahora se aplicará al anfitrión. Anuncios de Put Future. La habilidad Fortaleza Mental ahora se generará para el anfitrión. Generando, se ha generado éxito, Fortaleza Mental, nivel 1. Se ha detectado exceso de energía de la tarjeta aleatoria. La habilidad ahora aumentará de nivel con el exceso de energía. Éxito, la fortaleza mental, nivel 1, ha alcanzado la fortaleza mental, max. Se ha detectado exceso de energía de la tarjeta aleatoria. El exceso de energía ahora se usará para subir de nivel una habilidad aleatoria. Logauge Taming, max, está en el nivel máximo y no se puede subir de nivel. Appraisal Leye, max, está en el nivel máximo y no se puede subir de nivel. Se ha seleccionado la técnica de recolección de ki espiritual, común, para actualizarla. Éxito, la técnica de recolección de ki espiritual, común, se ha actualizado a la técnica de armonía de los 5 elementos, raro. Se ha detectado exceso de energía de la tarjeta aleatoria. El exceso de energía ahora se usará para subir de nivel una habilidad aleatoria. Se ha seleccionado tolerancia al dolor, nivel 9, para actualizarla. Éxito, la tolerancia al dolor, nivel 9, ha alcanzado la tolerancia al dolor, max. Se ha detectado exceso de energía de la tarjeta aleatoria. El exceso de energía ahora se usará para subir de nivel una habilidad aleatoria. Error, no se ha encontrado ninguna habilidad. Se ha detectado raíz espiritual lisiada. Spirit Rot ahora se curará con exceso de energía. Éxito, la raíz celestial de los 5 elementos, lisiada, ha sido reparada. Se ha utilizado todo el exceso de energía de la carta aleatoria. Después de la notificación final, Lin Fan finalmente sintió que el dolor en su cabeza desaparecía. Al mismo tiempo, había una sensación cálida que provenía del centro de su pecho y que rápidamente aumentó de temperatura, alcanzando un nivel de ardor antes de desaparecer. Cuando todo terminó, Lin Fan de repente miró a los bandidos que estaban conversando antes de mirar el cadáver que yacía debajo del árbol. Después de mirar ese cadáver durante mucho tiempo, extrañamente se sintió tranquilo, como si no le molestara en absoluto. No podía entender por qué le había molestado tanto la muerte de esta persona anteriormente, especialmente porque esta persona había estado tratando de lastimarlo antes de morir. Pero mientras tenía este pensamiento, Lin Fan también sintió que algo andaba mal. Miró todas las notificaciones frente a él y, en particular, se centró en la que mostraba que había adquirido una nueva habilidad. Fortificación mental. Esta debe ser la razón por la que pudo calmarse inmediatamente, pero a Lin Fan tampoco le gustó este sentimiento ya que sentía que le había hecho perder una parte de sí mismo. Ya no le molestaba el hecho de haber matado a alguien, sino que lo encontraba natural ya que esa persona había querido lastimarlo.
Esto no era lo que le habían criado para creer en la Tierra, más bien esto era lo que sentía que una persona bárbara pensaría, pero él estaba pensando estos pensamientos ahora mismo, mientras Lin Fan todavía se sentía en conflicto por esto, de repente escuchó un sonido frente a él. Cuando miró hacia arriba, vio que había otra espada que caía sobre su cabeza. Capítulo 6 Héroe salvando la belleza. 2. Lin Fan no entró en pánico como lo hizo la primera vez, sino que con calma enfocó sus ojos en la espada que se acercaba a él. Mientras enfocaba sus ojos, vio que la hoja de repente comenzaba a moverse cada vez más lento hasta que se movía a paso de caracol. Pudo seguir fácilmente el camino por el que se acercó y luego lo esquivó sin ningún problema. Pero eso no significaba que todo hubiera terminado todavía. Detrás del primer bandido que le atacó con su espada, había dos bandidos atacándolo al mismo tiempo. Una espada vino de la izquierda y otra de la derecha, tratando de cortarlo por la mitad. Lin Fan simplemente dio un paso atrás y se alejó del alcance de las espadas, dejándolas pasar justo enfrente de él. Cuando los bandidos vieron esto, todos dejaron de moverse y se volvieron hacia el jefe. El jefe tenía una expresión fea en su rostro como si se hubiera dado cuenta de algo, pero sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Volviendo atrás unos minutos, cuando Lin Fan todavía estaba sufriendo un colapso mental, los bandidos habían vuelto poco a poco a sus sentidos. Cultivador, él es un cultivador. Tenemos que salir de aquí. No somos rival para él en absoluto. Los subordinados bandidos gritaron mientras miraban a Lin Fan con terror. El jefe de los bandidos no dijo nada mientras miraba a Lin Fan mientras sufría su crisis nerviosa. Sin embargo, lo que tenía en sus ojos ya no era miedo o shock, sino más bien una mirada de emoción. Se dio cuenta de que este joven cultivador no era alguien que estuviera acostumbrado a pelear, lo más probable es que fuera la primera vez que estuviera solo de esta manera. Incluso si alguien así tuviera los grandes poderes de un cultivador, era alguien que no sabía cómo usarlos en absoluto. Dado que ese era el caso, no le sería difícil matar a esta persona. Para la gente común como ellos, los cultivadores estaban en un nivel que nunca podrían tocar. En pocas palabras, no eran más que hormigas a los ojos de los cultivadores. Entonces, naturalmente, la gente normal también quería convertirse en cultivadores. Esta fue una oportunidad de oro para ellos ya que conocieron a este ingenuo cultivador que no tenía ninguna experiencia de combate. Mientras pudieran matarlo y tomar su técnica de cultivo, ellos también podrían convertirse en cultivadores. Impulsado por esta codicia, el jefe les gritó a sus subordinados: «Cálmense todos. ¿No pueden ver que es solo un niño que no tiene ninguna experiencia en la lucha? Mientras trabajemos juntos, podemos hacerlo. Sacarlo». Al ver la vacilación en los ojos de sus subordinados, el jefe dijo: «Este niño claramente no tiene ninguna experiencia en la lucha, por lo que no podrá seguir el ritmo de nuestra formación. ¿Y qué si es fuerte? ¿Podrá seguir el ritmo? ¿Con nosotros? Mientras desgastemos lentamente su energía espiritual, él será una persona normal una vez que la use toda, ¿no?». Al escuchar esto, los subordinados comenzaron a calmarse cuando aparecieron rastros de confianza en sus ojos. Sabían que su jefe tenía razón y no podían detener la codicia que comenzaba a llenar sus corazones. Anuncios de Put Future. Estas personas eran débiles ante este tipo de codicia, de lo contrario no se habrían convertido en bandidos. Solo hubo un ligero momento de vacilación antes de que los bandidos decidieran hacer todo lo posible contra Lin Fan. Era una lástima que ya hubieran perdido el momento oportuno. Después de que Lin Fan esquivó sus ataques, los bandidos se sorprendieron primero antes de saber que esta situación no era buena para ellos. Habían pensado que este niño era alguien que no sabía pelear en absoluto, pero había esquivado fácilmente sus ataques que una persona normal no podría hacer. Después de una pequeña pausa, el jefe de los bandidos rápidamente levantó la mano y gritó: «¡Corre!». Sin siquiera preocuparse por el resto de sus subordinados, el jefe bandido se giró y empezó a correr. Al ver esto, los otros bandidos comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones. Lin Fan no sabía qué hacer al principio, pero luego rápidamente los persiguió porque sabía que no podía dejarlos escapar. Cuando alcanzó al bandido que estaba más cerca de él, el bandido rápidamente se giró y blandió su espada hacia Lin Fan. Sin embargo, Lin Fan pudo esquivarlo fácilmente y agarrar la espada de su mano antes de usarla para cortarlo. Luego, sin dudarlo, Lin Fan cargó directamente hacia los otros bandidos y los cortó uno por uno hasta que solo quedó el jefe de los bandidos. El jefe bandido cayó al suelo y suplicó: «Señor cultivador, por favor no me mates. Te daré todo lo que tengo si me dejas ir».
Lin Fan lo miró antes de dejar caer la espada en su mano. Por supuesto, todavía sostenía la espada mientras caía y le cortó la cabeza al jefe bandido con esa espada. Cuando finalmente terminó, los ojos de Lin Fan se relajaron antes de que de repente se llenaran con una mirada de comprensión. Mirando a su alrededor y viendo todos los cadáveres de bandidos en el suelo, Lin Fan reveló una mirada de incredulidad mientras miraba sus propias manos empapadas de sangre. No podía entender lo que acababa de pasar. Era casi como si algo se hubiera apoderado de su cuerpo y no hubiera podido detenerlo aunque sabía que estaba mal. Lin Fan no pudo evitar mirar la habilidad mental Fortitude que había aparecido en su estado. Parecía que sus pensamientos se habían vuelto completamente diferentes después de haber recibido esta habilidad. Ya no seguía sus emociones como antes, sino que ahora seguía pura lógica, sabía la razón por la que había matado a estos bandidos con tanta decisión. Fue muy simple, fue por lo que había escuchado antes. Incluso si no lo hubieran encontrado esta vez, habrían venido por él tarde o temprano ya que el conejo de nieve que salvó fue el que se escapó de ellos. Anuncios de Put Future sin mencionar que estas personas, la forma en que actuaron, estaba claro que habían hecho algunas cosas malas antes o no actuarían de esa manera. Pero según sus recuerdos, así era esta tierra. Una tierra que estaba gobernada únicamente por el poder, donde uno solo estaba limitado por lo fuertes que eran. Los débiles sufrieron y los fuertes prosperaron, ese sería el lema de esta tierra. Todas estas razones se juntaron en su cabeza y finalmente decidió que la forma más segura era matarlos para evitar problemas futuros. Sin embargo, Lin Fan sabía que eso no era lo que pensaría alguien como él criado en un mundo regido por leyes. Entonces la única razón por la que podría ser tan decisivo, tenía que ser la habilidad fortaleza mental. No le gustó en qué lo convirtió. Incluso ahora, al ver estos cadáveres, no sintió nada diferente a antes, cuando casi tuvo un colapso mental por matar a la primera persona. Lin Fan ordenó sus pensamientos y rápidamente tomó una decisión. No importa cómo este mundo lo haya cambiado, al menos viviría según lo que considerara correcto. De esa manera, no defraudaría al dios que le había dado esta segunda vida. Después de tomarse ese momento para calmar su mente, Lin Fan comenzó a limpiar el área. Sabía que no podía dejar los cadáveres así o de lo contrario las bestias y demás se sentirían atraídas. Además, estaba el carruaje de caballos que los bandidos habían dejado atrás. No era como si pudiera dejarlo en medio del camino. Bueno, pudo abandonar el carruaje, pero el caballo no hizo nada malo. El único error que cometió el caballo fue ser comprado o capturado por las personas equivocadas y aún así, no fue error del caballo. Así que al menos dejaría ir al caballo. Lin Fan comenzó a mover los diversos cadáveres que habían sido esparcidos por el área, amontonándolos al costado de la carretera. En cuanto a por qué los trajo a este lado de la carretera, ya había una zanja en la que podía tirar los cuerpos. Lin Fan descubrió que era bastante fácil levantar los cuerpos y cuando llegó el momento de empujarlos hacia la zanja, solo le tomó un empujón. Después de empujarlos a todos hacia adentro, Lin Fan no pudo evitar mirar sus propias manos antes de asentir con la cabeza en agradecimiento. El cuerpo que le dio el dios de la tierra realmente era bueno, estaba muy agradecido por ello. Una vez que se ocuparon de esos cuerpos, Lin Fan regresó al carruaje para comprobarlo. Sorprendentemente, el caballo se mostró muy tranquilo cuando se acercó e incluso le dejó acariciarle la cabeza. Se dio cuenta de que este caballo no era un caballo normal y no pudo evitar preguntarse dónde lo habían encontrado estos bandidos. Mientras acariciaba al caballo, de repente escuchó un ruido proveniente del carruaje que lo tomó por sorpresa. Inmediatamente saltó hacia atrás y levantó la guardia, pero al ver que no salía nada del carruaje de caballos, no pudo evitar sentir curiosidad por saber cuál era el ruido. Entonces, después de tomarse un momento para pensar, se acercó para abrir la cortina sobre el carruaje de caballos y se asomó para ver qué era. En el momento en que la abrió, vio a una hermosa niña que tenía los brazos y las piernas atados y la boca amordazada tirada dentro. Le tomó unos segundos procesar esto, pero una vez que lo hizo, no pudo evitar pensar, ¿no es esto demasiado cliché? Capítulo 7 Segundo domesticado. En el momento en que la chica en el carruaje vio a Lin Fan, sus ojos se abrieron como platos, pero no hizo nada y solo lo miró fijamente, esperando que él hiciera algo. Después de unos segundos, Lin Fan se dio cuenta de su error y se adelantó y dijo, «Déjame», pero antes de que pudiera terminar, la chica de repente retrocedió. Intentó levantar una pierna para patearlo, pero luego recordó que tenía la pierna atada y lo único que hizo fue lastimarse la suya.
Sin embargo, durante ese tiempo había estado mirando a Lin Fan con una mirada atenta, como si no confiara en él. Por otra parte, ¿cómo podía confiar en él cuando estaba atada y él era la única persona que veía después de despertar? Sería extraño que alguien confiara en la primera persona que vio después de esto. Lin Fan tardó unos segundos al darse cuenta de su segundo error e inmediatamente levantó las manos en el aire y dijo: no quiero hacerte daño. Solo quiero ayudarte. La niña reveló una clara mirada de sorpresa después de escuchar esto y luego hubo un largo momento de silencio mientras sus ojos recorrían a Lin Fan. Una vez que terminó, permaneció en silencio por un momento antes de finalmente asentir. Lin Fan dejó escapar un suspiro de alivio antes de avanzar lentamente, asegurándose de que la chica pudiera ver sus manos mientras la ayudaba a quitarse las ataduras. Después de quitarle las ataduras, lo primero que hizo la niña fue estirarse, dejando al descubierto su figura Updated from Novel, I.N.C.O.M. Lin Fan no había podido verlo correctamente cuando estaba atada, pero tenía que admitir que tenía bastantes curvas. Sin mencionar que había agujeros en su ropa, por lo que podía ver un poco de esa piel que era tan blanca como el jade debajo. Después de mirar aturdido por un momento, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y rápidamente se dio la vuelta. Cuando la niña vio esto, miró su propio cuerpo y se dio cuenta de lo que había sucedido. Mientras se miraba a sí misma, su rostro no pudo evitar ponerse cada vez más rojo mientras rápidamente levantaba las manos para cubrirse. Página Lin Fan tosió antes de preguntar: ¿quién eres y por qué estás aquí? La niña miró a Lin Fan y dijo: ¿no deberías dar tu nombre primero antes de preguntarle a alguien el suyo? Lin Fan reveló una mirada incómoda antes de decir: yo soy Lin Fan y tú lo eres. La chica siguió mirando a Lin Fan por un momento antes de que su mirada se relajara y dijera: Xiao Yue. Lin Fan luego preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? Quiero decir, ¿cómo te secuestraron? Xiao Yue miró a Lin Fan por un momento antes de responder: ¿para qué más crees que me secuestraron? Lin Fan reveló una sonrisa incómoda en respuesta a esto. Como si lo salvara, Xiao Yue lo interrumpió para preguntar: ¿qué pasó con los bandidos? ¿O eres tú a quien me estaban vendiendo? Lin Fan todavía tenía una sonrisa incómoda cuando dijo: bueno, los bandidos, están todos atendidos. Anuncios de Put Future. Xiao Yue se sorprendió al escuchar esto y preguntó: ¿quieres decir que te encargaste de todos ellos? Lin Fan asintió. La expresión de Xiao Yue se volvió aún más sorprendida cuando escuchó esto. Luego se levantó y pasó junto a Lin Fan para salir del carruaje. Cuando salió, lo primero que olió fue el olor a sangre en el aire. Luego, cuando miró a su alrededor, vio charcos de sangre a su alrededor, pero ni un solo cadáver. Volviendo atrás, preguntó: ¿qué pasó con todos los cadáveres? Lin Fan salió y dijo: los empujé a todos a la zanja al costado del camino. No puedo dejarlos en el camino, ¿verdad? Xiao Yue estaba a punto de decir algo, pero luego se tragó las palabras. Después de mirarlo por un momento, se acercó a Lin Fan y le dijo: ¿estás herido? Lin Fan se sorprendió cuando escuchó esto ya que no sintió ningún dolor en absoluto. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, vio que su ropa estaba manchada de sangre. Había una gran mancha de sangre alrededor de su cintura en el lado derecho. Al abrir su camisa, descubrió que efectivamente había un pequeño corte en su abdomen. Lo extraño fue que no sintió ningún dolor por ese corte en absoluto, como si no existiera en absoluto. Pero cuando pensó en ello, se dio cuenta de que debía ser el efecto de su habilidad de resistencia al dolor. En el nivel máximo, no era sorprendente que fuera capaz de resistir un pequeño corte como este, pero al menos quería saber que estaba herido para poder lidiar con ello. Sin embargo, cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que la herida ya se había cerrado y no tenía nada que hacer. Parecía que la fuerza regenerativa natural de su cuerpo era mucho más fuerte de lo que pensaba. Se volvió hacia Xiao Yue y le dijo: no es nada, es solo un pequeño rasguño. Xiao Yue se acercó para echar un vistazo antes de murmurar en voz baja: pero estás sangrando tanto. Fue en ese momento que de repente aparecieron dos notificaciones frente a él. Xiao Yue siente gratitud hacia ti por salvarla. El afecto ha aumentado en 30. Se ha detectado el objetivo para domesticar. El anfitrión desea domesticar a Xiao Yue. El primero era normal ya que cualquiera sentiría gratitud hacia la persona que los salvó, pero el segundo fue el que llenó a Lin Fan de confusión. ¿Xiao Yue era una persona? ¿Se podía domesticar a una persona? ¿No iba esto en contra del código del ser humano? Pero Lin Fan no pudo evitar sentir curiosidad por esto ya que recordó algo sobre esto con su habilidad.
Si recordaba correctamente, debería haber dicho puede usarse para domar cualquier cosa, en la descripción de la habilidad. Entonces eso significaría que Xiaoyue podría ser domesticado, anuncios de Put Future pero domesticar a un humano. Al final, Lin Fan no pudo evitar su propia curiosidad y un poco de pensamiento lascivo cuando decidió domesticarla. Bueno, no fue solo un poco de pensamiento lascivo, fue bastante un pensamiento lascivo. Incluso se podría decir que estaba pensando con lo que había allá abajo en lugar de con lo que había allá arriba. Después de todo, si él pudiera domesticarla, ¿no sería capaz de darle órdenes? Lin Fan pensó en silencio. Domesticado. Después de recibir el reconocimiento de Lin Fan, el sistema empezó a funcionar. Lo mismo que sucedió con el conejo de las nieves cuando apareció una capa de luz alrededor de Xiaoyue. La luz no se consideraba brillante ni fuerte, pero aún así era lo suficientemente fuerte como para que uno no pudiera mirarla directamente por mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de que apareció a su alrededor, Xiaoyue actuó como si no pudiera verlo en absoluto mientras se acercaba para mirar la herida de Lin Fan. No pasó mucho tiempo antes de que la luz alrededor de Xiaoyue desapareciera, pero cuando volvió a hablar con él, habló en un tono completamente diferente. Xiaoyue dijo con voz suave mientras tocaba su herida. ¿Te duele? ¿Estás bien? Cuando escuchó la voz con la que ella dijo esto, no pudo evitar que su corazón diera un vuelco. En sus 25 años de vida en la Tierra, Lin Fan nunca había escuchado a una chica hablarle así antes y ahora que realmente estaba sucediendo, naturalmente no pudo evitar emocionarse. Lin Fan dijo, estoy bien. Luego, después de una pausa, de repente dijo, ¿puedes darte la vuelta por mí? Xiaoyue estaba confundida cuando Lin Fan preguntó esto, pero de repente se dio la vuelta antes de preguntar. ¿Así? Al verla girar, pudo ver los parches de piel que eran como jade blanco puro a través de los agujeros de su ropa. Luego, cuando terminó de girar, volvió frente a Lin Fan y le preguntó, ¿para qué querías que diera vueltas? Lin Fan tosió antes de decir, solo estaba viendo si tenías alguna herida. ¿Sabes? Ni siquiera me di cuenta de que estaba herido, así que quería ver si tenías alguna herida. Cuando su voz se apagó, Xiaoyue simplemente lo miró fijamente. Después de un rato, finalmente dijo, oh. Hubo un silencio que flotó en el aire por un momento. Pero al final, Lin Fan se armó de valor para decir, ¿puedo tocar tu pecho? Justo después de decir esto, apareció una notificación. Xiaoyue está disgustado por tus palabras. El afecto ha disminuido en 1. En el rostro de Xiaoyue había una clara expresión de disgusto. Incluso si intentó ocultarlo ya que Lin Fan era su salvador, no pudo ocultarlo por completo. Tan pronto como vio esto, Lin Fan ya no pensó con lo de allá abajo y volvió a pensar con lo de allá arriba. Lin Fan dijo rápidamente. Bromeaba, solo estaba bromeando. El ambiente parecía un poco pesado, así que solo quería aligerarlo un poco. Xiaoyue no pareció creerlo al principio, pero luego de repente soltó una risita que era como una flor que floreció de repente. En el momento en que Lin Fan vio esto, todos sus pensamientos quedaron impresionados y todo lo que pudo hacer fue mirarla aturdido. A Xiaoyue le divierte tu reacción. El afecto ha aumentado en 6. Al ver aparecer esta notificación final, Lin Fan dejó escapar un suspiro de alivio. Capítulo 8 Rumbo a la ciudad. Después de esperar un poco, Lin Fan preguntó. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Tienes familiares con quienes puedas volver? Incluso si ya la había domesticado, Lin Fan no planeaba hacer que Xiaoyue fuera con él. Después de todo, si hiciera eso, ¿qué diferencia había entre él y los bandidos? Entonces, si ella tuviera una familia a la que regresar, él intentaría ayudarla en todo lo que pudiera. Sin embargo, cuando surgió este tema, la sonrisa desapareció inmediatamente del rostro de Xiaoyue mientras bajaba la cabeza. Había una niebla que también apareció en sus ojos, pero no parecía que estuviera a punto de llorar. Después de un largo silencio, dijo, están todos muertos. Mataron a toda mi aldea antes de secuestrarme. Lin Fan inmediatamente tragó las siguientes palabras que había estado a punto de decir. Incluso por insensible que fuera, sabía cuando había pisado una mina terrestre. Después de un largo período de silencio, preguntó, entonces, ¿quieres venir conmigo? Xiaoyue se sorprendió cuando escuchó esto, pero luego preguntó, ¿estás seguro de que quieres que vaya contigo? Después de todo, debes saber lo que buscaban. Lin Fan no dudó en absoluto y dijo encogiéndose de hombros, incluso si no fuera por ti, hay otra razón para que me odien. Entonces, ¿por qué debería preocuparme si ese es el caso?
Xiao Yue sintió que una sensación cálida apareció en su corazón después de escuchar esto cuando una niebla cubrió sus ojos. Xiao Yue está conmovido por tus palabras. El afecto ha aumentado en 5. Después de una pausa, finalmente dijo, está bien, iré contigo. Luego, justo después, preguntó con una voz que parecía como si de repente hubiera pensado en algo. Bien, nunca pude preguntar, ¿qué estabas haciendo luchando contra estos bandidos? Lin Fan reveló una sonrisa amarga antes de decir, solo soy un cultivador errante, pero me atraparon, así que no tuve más remedio que luchar por mi vida. Cuando terminó, Xiao Yue inmediatamente reveló una mirada de sorpresa cuando preguntó, joven maestro, ¿eres un cultivador? Nunca pensé que este joven frente a ella sería uno de esos cultivadores distantes por su forma de actuar, pero cuando lo pensó detenidamente, se dio cuenta de que tenía sentido. Después de todo, a menos que fuera un cultivador, ¿cómo podría haber cuidado fácilmente de estos bandidos él solo? En cuanto a Lin Fan, no pudo evitar decir, joven maestro, ¿por qué me llamas así? Xiao Yue salió de sus pensamientos cuando escuchó esto antes de decir, tú eres quien me salvó, así que debería servirte. ¿Cómo más te llamaría sino joven maestro? Interrogación de cierre. Lin Fan no había sido alguien especial en la Tierra, por lo que no estaba acostumbrado a que se dirigieran de esa manera. Sin embargo, sabía que así eran las cosas en este mundo y sería más fácil para ellos si ella se dirigiera a él como tal. Definitivamente no fue porque le gustara escucharla llamarlo joven maestro o algo así. Al ver que Lin Fan no dijo nada más sobre este asunto, Xiao Yue preguntó, joven maestro, ¿qué hiciste con las pertenencias de los bandidos? Deberíamos organizar todo antes de dirigirnos a la ciudad. Anuncios de Put Future. Lin Fan preguntó rápidamente, ¿ciudad? ¿Conoces el camino a la ciudad? Xiao Yue reveló una mirada confusa cuando escuchó esto y preguntó, ¿no está en el camino? No lo saben todos. Antes de que Lin Fan llegara a este mundo, el dueño anterior de este cuerpo había sido cuidado por sus familiares antes de ser arrojado al desierto, por lo que ni siquiera sabía dónde estaba. Sin mencionar saber que había una ciudad justo al final de la calle. Aún así, no pudo evitar sentirse incómodo al ver la expresión natural en el rostro de Xiao Yue. Después de una breve pausa, dijo, hay algunas cosas que sí sé y otras que no sé, así son las cosas. La forma en que lo dijo fue muy justa, pero el propio Lin Fan se estaba muriendo por dentro cuando dijo esto. Aún así, tuvo el efecto que quería cuando Xiao Yue asintió comprensivamente. Entonces Xiao Yue preguntó, ¿qué hiciste con el dinero que tenían los bandidos? Esta vez Lin Fan no dudó y dijo, lo arrojé a la zanja con los bandidos. Xiao Yue lo miró como si fuera un idiota y dijo, ¿por qué hiciste eso? Lin Fan estaba confundido cuando dijo, es dinero sucio, así que no deberíamos aceptarlo, ¿verdad? La expresión de exasperación en el rostro de Xiao Yue se hizo más profunda cuando dijo, ¿por qué no deberíamos tomarlo? ¿Le hará algún bien a las personas a las que se lo quitaron si lo dejamos a un lado de la carretera? Lin Fan estaba a punto de responder que era correcto no involucrarse con dinero sucio, pero luego se dio cuenta de que ella tenía razón, lo que le hizo tragarse esas palabras. El otro argumento que tuvo fue que se les podía rastrear con este dinero sucio, pero luego se dio cuenta de que este mundo era completamente diferente al mundo tecnológicamente avanzado del que él venía. Este mundo era un mundo antiguo, lo que significaba que la tecnología no estaba tan desarrollada como en la Tierra. Incluso si tomaba el dinero, no había forma de rastrearlo o había alguna manera de darse cuenta de repente de que había un aumento en los fondos en su cuenta bancaria ya que el mantenimiento de registros no estaba tan desarrollado. Más bien, a nadie le importaría si hubiera un aumento repentino de fondos en su cuenta, ya que no rastreaban cosas como ingresos y demás. Al ver la expresión del rostro de Lin Fan, Xiao Yue suspiró antes de dirigirse al costado de la carretera. Cuando Lin Fan vio esto, inmediatamente se acercó y dijo, espera, déjame hacerlo. ¿Puedes revisar el carruaje para ver si hay algo útil que podamos usar? Xiao Yue dijo inmediatamente, joven maestro, deberías dejarme estas cosas a mí, pero antes de que pudiera terminar, Lin Fan levantó la mano y dijo, soy un hombre, déjame encargarme de estas cosas. Lin Fan al menos tenía este tipo de orgullo por él. Al escuchar estas palabras, las mejillas de Xiao Yue no pudieron evitar ponerse un poco rojas. Siempre había tratado de hacer todo lo posible para tener una apariencia fuerte porque sabía que, como mujer, tenía que trabajar el doble para obtener lo que los hombres obtendrían naturalmente y no quería depender de los hombres para nada.
Sin embargo, cuando Lin Fan actuó de esta manera, no pudo evitar sentir la calidez que provenía de tener un hombre cuidando de ella. Nunca antes se había sentido así, pero parecía diferente cuando venía de Lin Fan. Anuncios de Put Future Xiaoyue está conmovido por tus palabras. El afecto ha aumentado en 5. Después de una pausa de unos segundos, ella asintió en respuesta y se giró para regresar al carruaje. Lin Fan dirigió su atención a la zanja y cuando miró hacia adentro, no pudo evitar arrugar la cara. Esta zanja era profunda y había llovido mucho hace 2 días, por lo que todavía estaba llena de agua. Mezclado con los cadáveres que habían sido arrojados, ya había empezado a apestar. Aún así, no tuvo más remedio que saltar y cavar entre los cadáveres de los bandidos. Después de excavar entre todos los cadáveres, pudo encontrar varias billeteras que tenían diferentes cantidades de dinero, así como un mapa que no estaba demasiado mojado ya que estaba sobre un cadáver que estaba encima de la pila de cadáveres, por lo que no había estado sentado en el agua. En cuanto a la ropa, aunque la ropa de Lin Fan estaba rasgada y cubierta de sangre, no quería usar la ropa ensangrentada de un hombre muerto. Solo esperaba que hubiera algo de ropa para él en el carruaje de caballos. Cuando regresó, vio a Xiaoyue en el suelo con objetos esparcidos frente a ella, que eran los objetos que ella sacó del carruaje. Había una bolsa con comida y agua y, afortunadamente, algunas mudas de ropa. Entre esta ropa había un conjunto muy diminuto que Lin Fan solo podía suponer que se le habría impuesto a Xiaoyue antes de que se le presentara a este joven maestro Shen que los bandidos mencionaron anteriormente. Pero cuando miró el atuendo y miró a Xiaoyue, no pudo evitar imaginar cómo se vería ella y casi le sangra la nariz. Afortunadamente para él, Xiaoyue estaba demasiado concentrada en ordenar los elementos que no notó su mirada. Cuando terminó, le entregó un conjunto de ropa y le dijo, «Toma, puedes ponerte esto». Sin embargo, Lin Fan miró la ropa que tenía en las manos antes de girar la cabeza para decir, «Tú puedes ir primero». Xiaoyue lo miró antes de asentir y decir, «Está bien, yo iré primero, pero no mires». Luego, después de una breve pausa, dijo en voz más suave, «Bueno, tal vez un vistazo». Lin Fan creyó haber escuchado algo y rápidamente giró la cabeza y preguntó, «¿Qué dijiste?». Las mejillas de Xiaoyue se pusieron un poco rojas antes de decir rápidamente, «Nada, nada en absoluto». Luego corrió hacia el carruaje para cambiarse. Lin Fan la vio salir corriendo y no pudo evitar reírse, pero hizo lo caballeroso y esperó al final. Sin embargo, en su mente, no pudo evitar agradecer al dios de la tierra por enviarlo aquí y darle la habilidad que le dio. Parecía que se había equivocado con esta habilidad todo el tiempo, estaba mucho más rota de lo que parecía. Quizás incluso podría darle el sueño que había tenido desde que estuvo en la tierra. El sueño de hacerse una REM para sí mismo, por supuesto, ese sueño no era posible en la Tierra debido a las leyes de la poligamia, pero aquí sí era posible. Después de todo, en sus recuerdos, incluso el padre del anterior dueño de este cuerpo tenía esposa y varios amantes. Esta era una tierra donde la fuerza hablaba por encima de todo y mientras fueras lo suficientemente fuerte, podrías tener tantas mujeres como quisieras. Lin Fan decidió que viviría su segunda vida al máximo y lograría este sueño. Si tan solo el dios de la tierra supiera sobre esto, sus ojos se habrían puesto verdes de celos. Después de todo, si supiera que podía hacer la habilidad que le dio a Lin Fan, se habría arrepentido de dársela a Lin Fan en lugar de usarla para sí mismo. Incluso si fuera un dios, eso no significaba que no quisiera una REM para sí mismo.